Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 20 de agosto de 2021. Bueno, semana interesante la que tuvimos en Wall Street. Vemos que el Standard & Poor's hizo lo que podríamos llamar una toma de ganancia. Por supuesto, la profundidad no es lo suficientemente grande como para considerar esto una corrección de mercado. Es un movimiento natural que tiene esta forma de serrucho con la que se mueve normalmente un activo financiero, como en este caso el Standard & Poor's. Vemos incluso que este pequeño canal alcista que viene desarrollando con muy poca volatilidad lo volvió a respetar. Vemos que aparecieron compradores acá abajo, así que bueno, por el momento vamos a tener que seguir esperando para poder ver una corrección mayor en los mercados. Tal vez en septiembre. Saben ustedes que históricamente, cuando uno mira los rendimientos del Standard & Poor's, septiembre, por diferentes circunstancias, suele ser un mes de bajos rendimientos. Por supuesto que pasado no significa futuro, pero bueno, vamos a ver qué pasa porque, como siempre decimos, el driver psicológico, el driver emocional de los inversores, nos guste o no nos guste, a pesar de que no afecta a los fundamentos y a los rendimientos a largo plazo, sí afecta obviamente los movimientos de las acciones a corto plazo. Así que bueno, vamos a ver lo que sucede durante lo que falta de este mes y el mes que viene. Pero bueno, por ahora vemos que seguimos en un 2021 con muy baja volatilidad, con un índice muy alcista que se niega a hacer una corrección mayor al 5 o al 6%, pero que bueno, no tenemos que mal acostumbrarnos porque algún día va a venir una corrección de un 10% y no tenemos que sorprendernos porque, digamos, lo raro en los mercados es lo que estamos viendo ahora, no que haya correcciones del 5, 6, del 10%. Eso es lo normal en los mercados y no esta circunstancia de poca volatilidad que estamos viendo durante este año. Pero bueno, bienvenida sea mientras dure, ojalá que dure mucho tiempo más, pero por supuesto no nos mal acostumbremos, o sea, no nos sorprendamos el día que el índice baje un poco más de lo que estamos acostumbrados durante estos últimos meses, porque va a ser lo normal de los mercados. Y bueno, o sea, el hecho de reaccionar exageradamente a un movimiento natural del mercado, como puede ser una toma de ganancias y una corrección de mercado, puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas y muchas veces equivocadas. Siempre, por supuesto, que arranque alguna corrección de mercado, lo que tenemos que ver es si la causa que se le atribuye a esa corrección de mercado tiene el impacto, la profundidad suficiente como para considerar que Estados Unidos podría llegar a entrar en recesión o que podría haber algún tipo de perjuicio a la economía de Estados Unidos o alguno de los drivers de Estados Unidos está deteriorándose. Bueno, mientras no pase eso, entonces este mercado alcista tiene todas las razones para seguir vigente. Y bueno, de hecho, esta semana ocurrió un hecho internacional que por supuesto ocupó todas las tapas de diarios y los canales de noticias también, que fue lo de la vuelta de los talibanes al gobierno de Afganistán. Entonces voy a aprovechar para comenzar el informe hablando un poquito de esto, porque puede ser que obviamente, o sea, se empiece a atribuir la idea de que, bueno, si Estados Unidos vuelve a entrar en guerra en Afganistán, vuelve a hacer una invasión en Afganistán, eso podría perjudicar algún tipo de incertidumbre política, económica a nivel internacional, y eso podría provocar, no sé si un mercado bajista, pero sí bajas en los mercados. Entonces aprovechemos un poco para hablar de esto, porque justamente tenemos una referencia muy concreta, que fue la invasión a Afganistán del año 2001. Ustedes saben que el 11 de septiembre del 2001 se produce el ataque a las Torres Gemelas, y un mes después, en octubre del 2001, Estados Unidos ya inicia la invasión a Afganistán, que después ya en el 2003 se expande y es la invasión a Irak también. O sea, en el caso de Afganistán no le costó mucho a Estados Unidos llegar hasta Kabul, porque la verdad es que no hay comparación, o sea, no hay comparación con el tamaño del ejército y con el armamento, la tecnología con la que cuenta Estados Unidos, que no tiene rival en todo el mundo, contra los talibanes, que obviamente se defendían con mucho menos hombres, con mucha menos tecnología. En este caso, bueno, ocurrió que no terminaba de salir el último avión de Estados Unidos y ya los talibanes habían recuperado el poder. Así que bueno, ahí hay incertidumbre,
Por supuesto, no se sabe qué es lo que va a pasar, de qué manera va a reaccionar la administración de Biden, pero pase lo que pase, no tiene el poder suficiente como para generar una recesión o sea, por supuesto una recesión en todo el mundo en absoluto, pero ni siquiera en ciertas regiones del mundo, porque por un lado Afganistán es un país muy marginal en el escenario económico mundial, y por otro lado, si uno cree que bueno, que financiar nuevamente una guerra de invasión a Afganistán podría perjudicar las finanzas del gobierno de Estados Unidos y eventualmente provocar algún tipo de crisis financiera, de crisis de balanza de pagos, de crisis del gobierno de Estados Unidos, bueno, la verdad es que se equivoca, porque ya hubo una invasión a Afganistán y en absoluto perjudicó las finanzas del gobierno hasta tal punto de llevar al país a una recesión. O sea, yo estuve mirando bien cuáles fueron los números de la invasión a Irak. Esto, por supuesto, está todo auditado por el Congreso de Estados Unidos, así que son números que, digamos, que deberían considerarse fiables. Y lo que se ve es que todo lo que fue la invasión a Afganistán y que después también fue la invasión a Irak, o sea que sumando estas dos incursiones de Estados Unidos en Medio Oriente entre el 2001 y el 2003-2004, lo que muestran en cuanto a los reportes de gastos es que costó todas estas invasiones $80.000 millones por año. Obviamente $80.000 millones por año es un número muy grande, pero tengamos en cuenta que la economía de Estados Unidos en aquel momento era de 13 billones de dólares, lo que los estadounidenses dicen trillions, o sea, era $80.000 millones por año contra un PBI de 13 billones por año. O sea, lo que digo siempre, ¿no? Ante este tipo de postulados, por ejemplo, de algún medio, porque puede ser que pase dentro de los próximos meses, obviamente no sabemos qué va a pasar ahí en esa región del mundo, pero supongamos que Estados Unidos decide volver a invadir Afganistán, bueno, no va a faltar quien pueda llegar a decir que esto le puede costar al gobierno de Estados Unidos un deterioro en sus finanzas que podría, obviamente, generar algún tipo de crisis, y eso va a afectar al mercado financiero, a la economía de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, no hay ningún tipo de fundamento racional que pueda justificar eso, o sea, porque $80.000 millones por año costó la invasión anterior contra un PBI de Estados Unidos de 13 billones, y como vemos acá, este es el Standard & Poor's de aquella época, vemos acá desde finales del 2001 que estaba terminando la burbuja.com, o sea, el mercado bajista que siguió a la burbuja.com, y en 2003, principio del 2003, se inicia el mercado alcista que termina en 2007, donde sobreviene la crisis financiera, la burbuja de las hipotecas subprime. Entonces vemos acá que la invasión a Irak fue en 2003, vemos que no afectó para nada al mercado financiero, y no tenía razón tampoco para afectar al mercado financiero, porque volvemos a lo mismo, o sea, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o estemos en contra, lo cierto es que las guerras a Estados Unidos le salen cada vez más barato, y más aún ahora que la tecnología ha mejorado mucho, sobre todo con la utilización de drones, pero además porque la economía de Estados Unidos hoy es de 23 billones de dólares. Entonces, pongamos las cosas en escala, si es que esto llega a escalar, digamos, en cuanto al nivel de violencia que se puede ver en esa zona, pero desestimemos cualquier tipo de postulado que afirme que algún tipo de incursión de Estados Unidos en Afganistán podría llegar a provocar algo negativo en los mercados financieros y en las acciones. O sea, no hay forma, no hay escala, o sea, no hay comparación entre el tamaño de la economía de Estados Unidos y lo que puede llegar a gastarse en una incursión militar. Entonces, obviamente nos puede preocupar mucho lo que pueda estar pasando en Afganistán, ahí en esa zona del mundo, pero lo cierto es que para nosotros como inversores no nos afecta. O sea, lo que haga Estados Unidos en Afganistán no va a perjudicar los fundamentos de las empresas, ni un deterioro de las finanzas del gobierno de Estados Unidos que sea tan grande que pueda llegar a provocar algún tipo de crisis en las finanzas de Estados Unidos, y que bueno, pueda llevar eventualmente al país a una recesión. Así que, por lo menos, digamos, a pesar de lo grave que puede ser la situación, para nosotros como inversores no tiene ningún justificativo para poder afectar el rendimiento de las acciones en el mercado. Bueno, dicho esto,
el resto del video lo voy a dedicar a hablar un poco de las empresas chinas, puntualmente de Alibaba, porque bueno, vieron lo que pasa, ¿no? Normalmente en los mercados, sobre todo cuando uno es asesor de inversiones, o sea, Microsoft está en récord histórico, Nvidia está en récord histórico, Adobe está en récord histórico, Apple cerquita del récord histórico, Google cerquita del récord histórico, Global en récord histórico, Mercado Libre cerca del récord histórico, pero ¿de qué pregunta la mayoría de la gente? De Alibaba, de JD, de las empresas chinas. Entonces, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Si conviene vender, si conviene aprovechar para comprar. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que bueno, se viene hablando mucho y con justa razón de las empresas chinas, lo que voy a tratar de explicar es, bueno, a ver, no tanto qué está pasando, porque básicamente sabemos que el gobierno chino está avanzando con regulaciones, o sea, hasta ahora, vuelvo a repetir, ninguna regulación ha afectado de manera decisiva y negativa a empresas como Alibaba o JD, donde uno podría decir, bueno, ya está, estas empresas ya no tienen la capacidad de crear valor para el accionista, con lo cual ya no tienen sentido como inversión. Eso aún no ha pasado, pero el sentimiento inversor con respecto a China, y recordemos que el sentimiento inversor es de corto plazo, es muy negativo en este momento y con justa razón por cómo justamente el gobierno chino toma ciertas decisiones que generan mucha incertidumbre. Entonces, a ver, ya para empezar a hablar de empresas chinas, obviamente yo tengo que remitirme a mi mapa de ruta, o sea, este es mi mapa de ruta, el método top-down, o sea, cada decisión que yo vaya a tomar en el armado o modificación de mi portafolio está metida acá adentro. O sea, este es mi mapa de ruta. Entonces, cuando yo armo o modifico mi portafolio, siempre tengo que volver acá, volver a la fuente. O sea, yo estoy armando mi portafolio. Yo sé que el 70% del rendimiento de mi portafolio va a estar explicado por la selección de activos financieros que yo elija. Entonces, si yo tengo un perfil de riesgo conservador, yo quiero armarme un portafolio de inversión y mi perfil de riesgo es conservador, no soy muy tolerante al riesgo. Bueno, ya el driver político de China me anula cualquier tipo de inversión en empresas chinas. Porque ahora voy a explicar un poquito más, pero el driver político de China genera una incertidumbre tan grande que es imposible que una persona que no esté dispuesta a asumir un cierto nivel de riesgo tenga sentido que invierta en empresas de China. Entonces, incluso aquellas personas que dicen, bueno, mi perfil de riesgo es moderado, yo demando un cierto porcentaje de rendimientos anuales y estoy dispuesto a asumir un riesgo moderado. Bueno, un riesgo moderado son empresas de Estados Unidos, empresas de países desarrollados, de Europa, de Japón, de Australia, Nueva Zelanda, de Estados Unidos, pero no empresas chinas. No nos olvidemos que a pesar de lo gigante que es, China sigue siendo un país emergente, con lo cual es un país que está creciendo muy rápido, que va a seguir creciendo, pero acá, por más que el driver económico de China sea muy positivo, tal vez uno de los más positivos del mundo, el driver psicológico, emocional, si tenemos que tener en cuenta los propios habitantes de China, la gente que justamente genera el desarrollo económico de China, también es muy positivo. Bueno, donde yo me tengo que centrar es en los drivers políticos de China. Entonces, si yo soy una persona que tiene un riesgo, que tolera muy poca cantidad de riesgo, soy muy conservador con respecto al riesgo, bueno, China está totalmente fuera de mi mapa, totalmente fuera de mi esquema. O sea, no puedo armar un portafolio que contenga activos financieros chinos. Si soy una persona que es de riesgo moderado, puedo, obviamente, entonces ya ir a incorporar, pero obviamente, teniendo en cuenta los riesgos políticos que tiene China, bueno, la selección de activos chinos tiene que ser muy baja. No sé, un 5% sería lo más sensato. Ya un 10%, digo, bueno, un 10% ya es un poco mucho más para lo que es el riesgo que representa China. Entonces, un 5% puede estar bien para una persona de riesgo moderado, pero no mucho más. Ya cuando pasan del 5% están asumiendo un riesgo que, bueno, en este momento se está demostrando justamente que era muy alto. Y claro, como el 70% del rendimiento del portafolio está explicado por la selección de activos financieros que yo tengo,
Después ya no importa mucho si compré Alibaba o si compré JD. Me fue mal en los dos casos y por porcentajes bastante similares. Por eso es que tengo que poner especial foco siempre, siempre, siempre. El foco está puesto en el primer y en el segundo. Después el tercero también, o sea, es muy lindo mirar empresas, analizar empresas, pero si no hice bien mi trabajo acá, en el nivel superior y en el segundo nivel, bueno, por más que haga un excelentísimo trabajo acá en la selección concreta de activos financieros, a lo sumo me va a variar un poquito el rendimiento final del portafolio. Pero está claro de que si yo elegí empresas chinas y no estaba consciente del riesgo que estaba asumiendo, por más que haya elegido la mejor empresa china, bueno, me está yendo mal porque están cayendo todas por razones muy similares. Entonces, no se puede invertir en empresas chinas si no se analiza el driver político antes de poner un peso o un dólar en algún tipo de CDR o de empresa de China. Así que lo que voy a hacer ahora es tratar de hacer un breve resumen, porque bueno, imposible poder hacer un resumen muy completo, tardaría demasiado tiempo, pero tratar de hacer un breve resumen con respecto al driver político de China. Entonces, si quieren profundizar más sobre justamente cuáles son las características del driver político de China que lo diferencian de casi cualquier otro país del mundo, bueno, tienen por ejemplo este video de YouTube que es muy recomendable, que está en el canal de Luis Miguel Ortiz, que apenas tiene 5.660 suscriptores, un canal de YouTube absolutamente subvaluado. Este video ni siquiera llega a las 1.000 vistas, la verdad que increíble lo subvaluado, digamos, que está este canal. Pero bueno, buscan así, pueden buscar Luis Miguel Ortiz, comprender China, o directamente lo buscan acá, Luis Miguel, así, Luis Miguel China, Luis Miguel Ortiz China. Y deberían encontrarlo. Son 30 minutos, la verdad que no tiene desperdicio, o sea, se entiende muy bien y varias cosas las que voy a decir a continuación están sacadas de este video. Pero si quieren profundizar aún más todavía, pero ya ahí se tienen que meter en la historia de China, bueno, hay un par de cursos bastante buenos, porque a ver, China es una sociedad milenaria. La institución del emperador, por ejemplo, tiene 3.500 años, como acá dice, ellos acá repasan en este curso 5.000 años de historia. Pero lo cierto es que a pesar de ser una sociedad milenaria, en China las cosas no suelen cambiar mucho. O sea, los chinos son muy pragmáticos. Cuando algo funciona, cuando ven que algo les da resultado, lo siguen haciendo a pesar de que tenga sus desventajas o cosas que no les guste. O sea, si ven que funciona, lo siguen haciendo. Entonces, analizar empresas chinas, analizar la inversión en China, no puede hacerse si uno no entiende un poco la historia de China, o sea, porque yo diría, si no entiendo la cultura de China, claro, pero para entender la cultura de China, sí o sí es necesario repasar su historia, porque como las cosas se han mantenido, o sea, en el fondo, a pesar de que obviamente el desarrollo tecnológico, económico ha ido cambiando, incluso el desarrollo político de China ha ido cambiando, en el fondo, la forma de pensar de la gente en China no ha cambiado mucho durante los últimos miles de años. O sea, ahora vamos a ver cómo a veces cambian las formas en China, pero no cambia el fondo. O sea, es una sociedad muy pragmática. Entonces, por ejemplo, no se puede entender la sociedad china si uno no entiende un poco de confucianismo, si no entiende un poco de taoísmo y un poco de budismo, porque son cosas que, a pesar de que el Partido Comunista diga que es ateo y que obviamente, o sea, que no apoye la religiosidad de la gente, lo cierto es que en China la religiosidad permea toda la sociedad y permea todos los estratos de la sociedad y las relaciones entre las personas. Entonces, si uno empieza a entender un poco la historia de China, empieza a entender estas filosofías que permean toda la sociedad china, bueno, entonces puede entender no solo cómo funcionan las empresas chinas, cómo piensan los empresarios chinos, sino además cómo piensa el gobierno chino. Y ahí es donde nos interesa a nosotros, porque justamente, así como en Argentina también el driver político es el más importante y el económico sigue al político, en China sucede lo mismo. En China el desarrollo económico que vemos en este momento, que viene de la década del 70, responde a una decisión política y a varias decisiones políticas que se fueron tomando desde que murió Mao y agarró la presidencia Deng Xiaoping y hizo lo que se llama la apertura china, donde él dijo
la famosa frase de no me importa de qué color sea el gato, lo que me importa es que case ratones, queriendo decir, bueno, a ver, no nos funcionó el comunismo, probemos con el capitalismo, porque si esto funciona, entonces sigamos con esto. Entonces China hoy es un país muy capitalista en ciertas zonas y en muchos de los sectores, pero por supuesto sigue siendo comunista en la parte política. Entonces, este curso es muy largo, como vemos. Yo no pretendo que ustedes se gasten $320 en este curso. Es un curso bastante largo. Ven que, bueno, va a hablar de todo. Va a hablar de budismo, confucianismo, taoísmo, que en inglés se dice daoísmo. Bueno, ven que es un curso muy largo que va repasando toda la historia de China. 36 clases. Que encima sale carísimo para nosotros. Pero bueno, a ver, si ustedes saben usar BitTorrent y saben dónde poder encontrar archivos torrent para bajar, pueden ir, no sé, la Bahía de los Piratas tal vez, o sea, no puedo dar recomendaciones, pero bueno, si ustedes saben usar torrent, pueden ir, poner esto, From Yao to Mao. Yo lo chequeé hoy, todavía se pueden descargar, así que bueno, podrían llegar a conseguirlo. Pero bueno, no puedo decir mucho más. Lo único que les digo es que este curso y otro que voy a recomendar ahora más adelante también son muy buenos para entender bien cómo piensa la gente en China. O sea, si no hacemos esto, entonces lo que nos pasa es que nos queda, digamos, o sea, de las 3 patas que tiene que tener la base de nuestro portafolio, hay una, y encima la más importante, que no la vamos a tener al invertir en China. Entonces todo lo que hagamos después puede quedar absolutamente anulado por no haber tenido en cuenta el driver político. Así que bueno, a continuación voy a ir repasando algunas cosas que me anoté con respecto a todo este material. Bueno, en primer lugar, como ya decía, China es una sociedad que, aunque es milenaria, ha mantenido intactos aspectos de su cultura a lo largo de miles de años. O sea, los chinos, cuando ven que algo funciona, lo siguen haciendo. Entonces, por ejemplo, los chinos demandan siempre liderazgos fuertes. O sea, a un gobernante en China le pueden perdonar muchas cosas, pero jamás que sea un gobernante débil. O sea, si uno repasa la historia de los emperadores de las diferentes dinastías de China, ve que justamente el pueblo chino no tolera liderazgos débiles. Entonces, cada vez que los emperadores de China, las dinastías, se debilitaban por diferentes razones, en general eran por razones propias, por mal manejo del gobierno, lo que pasaba era que venía alguna dinastía rival y terminaba tomando el poder y coronándose como emperador. El Partido Comunista Chino funciona como una dinastía más de la historia de China y se comporta como tal. O sea, sí, yo entiendo que uno dice, no, bueno, pero estas personas son comunistas, son ateas, o sea, no creen en que tienen un mandato divino. No importa. De facto, en la realidad, en la vida cotidiana, funcionan como si fuera una dinastía marxista, podríamos decir, o maoísta, podríamos decir, pero funcionan de la misma manera, que funciona una dinastía. O sea, los chinos jamás han vivido en democracia. O sea, tengamos en cuenta esto. O sea, los chinos jamás han vivido en democracia. Por supuesto que, está bien, no saben lo que es vivir en democracia, pero por supuesto sí, viajan al exterior, o sea, se comunican con personas del exterior. O sea, hay chinos que van a estudiar al exterior, saben lo que es. O sea, obviamente la gran mayoría de la población nunca salió de China, pero bueno, los que salen pueden ver cómo se vive en otros países, pero en general ellos nunca han vivido dentro del territorio chino en democracia, salvo en territorios específicos como Hong Kong. Pero bueno, en la China continental ellos no conocen lo que es el sistema democrático, y lo que es más importante, tampoco lo demandan. O sea, tampoco demandan la democracia mientras que lo que hay en este momento funcione. Entonces, ahí hay algo muy para tener en cuenta. O sea, muchos dicen, bueno, eventualmente China se convertirá en una democracia. No necesariamente. Si lo que siguen teniendo en este momento les funciona para los objetivos que el pueblo chino quiere, van a seguir así. O sea, porque van a ir demandando, no sé, por ejemplo,
desarrollo económico, demandarán, tendrán ciertas demandas hacia el gobierno comunista, y si el gobierno le da eso, el pueblo lo va a seguir apoyando. O sea, no es mucho más rebuscado que eso. A ver, en el occidente europeo y en América, obviamente, en todo lo que es territorio americano, impera la ley. O sea, que la ley está... Entonces, como tenemos el imperio de la ley, rige la ley está por encima de todo. O sea, tenemos el sector público, tenemos el sector privado, pero por encima de todo está la ley y la justicia, que es la que se encarga de aplicar la ley y que la ley sea igualitaria para todos. Con una excepción que sería el Reino Unido, donde técnicamente en lo que sería la Gran Bretaña, en el Reino Unido, la reina está por encima de la ley. O sea, a ver, técnicamente la reina de Inglaterra podría estar en un cuarto lleno de gente, filmado, y sacar una pistola y matar a una persona, y ella no iría presa porque ella está por encima de la ley. Pero bueno, en la vida cotidiana, incluso la monarquía inglesa se maneja como si la ley estuviera por encima de la monarquía. Entonces, bueno, a pesar de que en teoría la reina de Inglaterra está por encima de la ley, todo lo que es el mundo occidental, también Japón, Australia, Nueva Zelanda, todo lo que es América, todo lo que es Europa, se maneja bajo el imperio de la ley, donde no hay nada más arriba que la ley. Nada está por encima de la ley. En China no. O sea, en China están los habitantes, está la ley, y por encima de la ley está el Partido Comunista, que es donde antes estaba el emperador. Entonces, entendamos esto, el Partido Comunista, o sea, Jack Ma, con su empresa Alibaba, está, en el grupo de los habitantes de China. Después está la ley, y por encima de la ley está el Partido Comunista, que puede, hacer prácticamente lo que quiera, podríamos decir. O sea, ellos pueden actuar porque saben que ellos están por encima, así como estaba el emperador en aquel momento. Entonces, esto obviamente le funciona. O sea, a ver, a veces me llama la atención cuando hay muchas personas que se quejan de la monarquía. O sea, tanto en lo que fue el emperador en China, lo que fue el emperador en Japón, lo que fueron las monarquías europeas. Pero, a ver, lo que hay que entender es que ninguna institución funciona demasiado tiempo si no genera algo útil para la sociedad. O sea, puede tener aspectos positivos, aspectos negativos, pero ninguna institución dura demasiado si no es que genera algo positivo. O sea, tengamos en cuenta que la institución del emperador en China duró 3.500 años. O sea, duró del año 1600 a.C. hasta el año 1912. Y recomiendo mucho la película El último emperador, donde cuentan la vida de Puyi, que fue el último emperador de China, nacido a principios del siglo XX. Y bueno, cuentan toda su vida, y encima es una película que está filmada dentro de la ciudad prohibida de Beijing, así que es una maravilla. Pero bueno, a ver, siguiendo con esto. No puede durar tanto una institución si no es que no tiene algún tipo de utilidad. Entonces, la forma en la que China se gobernó durante 3.500 años fue la forma de emperador, y fue pragmática, o sea, fue porque funcionó. O sea, y funcionó durante mucho tiempo porque obviamente tenía sus desventajas, pero también tenía sus beneficios. Para eso, por supuesto, puedo recomendar el libro El Trono del Dragón, está solamente en inglés, que ven que dice las dinastías de la China imperial desde el año 1600 a.C. hasta el 1912 de nuestra era, después de Cristo. Que la verdad, o sea, a ver, por ser un libro que repasa 3.500 años de historia de las dinastías de China, son 255 páginas, no es tanto. Acá vemos que va justamente hablando de todo el nacimiento de China, el primer emperador con los guerreros de terracota, los famosos guerreros, y va repasando toda la dinastía Han, la dinastía Ming, la dinastía Tang, la dinastía Song, hasta la última que fue la dinastía Qing, que fue la dinastía de los manchúes, donde terminó en 1912. Y si no, hay otro curso muy bueno que también se puede conseguir por torrent, porque obviamente no voy a esperar a que paguen $235, que se llama Understanding Imperial China, Dinastías, Vida y Cultura. También es un curso largo, súper recomendable para el que le interesa esto. Por supuesto, a mí como me interesa, estoy exagerando un poco, no es necesario, vuelvo a repetir lo mismo.
No es necesario hacer todos estos cursos, leerse todos estos libros para poder entender el driver político de China, pero lo que quiero remarcar es que si uno no se toma el tiempo y no le dedica el esfuerzo a entender cómo funciona la cultura china, cómo piensa la cultura china, cómo piensa el empresario chino, cómo piensa el político, el Partido Comunista Chino, entonces le va a costar mucho poder tener éxito invirtiendo en empresas chinas, porque va a estar pensando con un marco de pensamiento occidental en una cultura que es parecida en algunas cosas, pero extremadamente diferente en otros aspectos de la vida cotidiana, de cómo ven las relaciones interpersonales. O sea, digamos, a ese punto es como permea todo lo que son la religión y la historia de China a la cultura y al día a día de cómo se hace el negocio y de cómo se lleva adelante la política en China. Entonces, fíjense cómo se expresa el pragmatismo chino en la figura del emperador. O sea, para los chinos, el emperador era quien los dioses favorecían para que sea el emperador. Y eso se manifestaba en que la persona era capaz de sentarse en el trono del dragón. O sea, el trono del dragón era un lugar que, bueno, en los últimos tiempos de China estuvo en la ciudad prohibida, antes estuvo en otras ciudades, pero básicamente, emperador era la persona capaz de sentarse en el trono del dragón, que era, como veíamos acá en este libro, que era justamente el trono que ostentaba el emperador de China. O sea, y decían, bueno, los dioses eligen a una persona para que sea el emperador y lo van a favorecer. Si el emperador era bueno, los dioses lo favorecían. Eso es justamente lo que decía la gente en China. Si el emperador es bueno, los dioses lo favorecen y es capaz de disolver cualquier tipo de rebelión que se alce en su contra. Pero si no es bueno, si no es un buen gobernante, no es un buen emperador, ¿qué es lo que pasa? Los dioses, el emperador de Jade, que se llamaba el dios, uno de los principales dioses de China, lo que pasaba era que le quitaban el favor al emperador actual y empezaban a favorecer a otras dinastías que eventualmente iban a irrumpir en la ciudad prohibida, por ejemplo, donde estaba el emperador, e iban a tomar el poder. Entonces, esa forma de pensar en la cual ellos decían, bueno, el que tiene el poder es el que está favorecido por los dioses. ¿Por qué? Porque si fuera desplazado del poder, quiere decir que los dioses no lo están favoreciendo. Y la persona que está tomando su lugar es la persona favorecida por los dioses. Esa forma pragmática es la forma que caracteriza al pensamiento chino y a cómo se ejerce la política en China. Entonces, es muy diferente de lo que fueron las dinastías europeas, donde el derecho a gobernar en los reyes de Europa era un derecho divino, pero a la vez era de descendencia sanguínea. O sea, había que ser descendiente sanguíneo del monarca para poder ser rey. Entonces, ¿esto qué pasó? Obviamente, esto llevó a Europa a tener que tolerar líderes débiles en varios países donde se dio, en varias ocasiones, algo que los chinos nunca hubieran tolerado. O sea, los chinos nunca hubieran tolerado un liderazgo débil. Entonces, a ver, por este tipo de pragmatismo de China, mi opinión es que no tiene sentido creer que el gobierno chino va a ser capaz de destruir de manera permanente el valor de sus empresas más importantes, como puede ser JD, como puede ser Alibaba, en caso de CEDAR que cotizan en Argentina. Porque, a ver, el gobierno chino necesita a estas empresas para cumplir con su objetivo de sacar a toda la gente de China de la pobreza, que ellos tienen como un objetivo de, en el año 2049 se cumplen los 100 años de la revolución de Mao. Entonces, obviamente, quieren llegar a los 100 años de la revolución maoísta, diciendo que han logrado sacar a toda la gente de China de la pobreza. Y necesitan a este tipo de empresas para poder sacar a toda la gente posible de la pobreza. Entonces, imagínense lo que pasaría si llegan a perjudicar de alguna manera definitiva a estas empresas. O sea, si llegaran o a estatizar estas empresas, que no creo, por supuesto, en absoluto, o que llegaran a seguirles perjudicando su forma de hacer negocios. O sea, imagínense qué pasaría con la inversión extranjera y qué pasaría con la propia inversión de los chinos. O sea, ante las señales del gobierno de que digamos, en el momento en que algún tipo de empresa china crece, el gobierno inmediatamente va a intervenir y le va
y digamos, le va a erosionar su valor, o sea, le va a afectar los fundamentos de tal manera que la empresa, bueno, va a ver cómo el valor de los accionistas se va deteriorando, entre los cuales, por supuesto, está el propio gobierno chino. Entonces, la inversión obviamente se va a desplomar, y tengamos en cuenta que en este momento el pueblo chino lo que más le demanda al gobierno es resultados. O sea, quieren resultados, quieren que China siga creciendo, quieren que la gente viva cada vez mejor y quieren que haya cada vez menos personas en la pobreza. Así que, digamos, mientras que el pueblo chino vea que el gobierno cumple con esos resultados que le demandan, el pueblo chino no va a protestar, porque hay un contrato implícito. El día que el gobierno empiece a no cumplir con estas demandas, bueno, ahí podría ser que veamos algún tipo de rebelión en cuanto al pueblo de China. Mientras tanto, no. Entonces, Alibaba, por ejemplo, es una empresa directamente beneficiada de la estrategia del gobierno chino de sacar a la mayor cantidad de gente posible de la pobreza y que esas personas se incorporen a Internet, se incorporen a la clase media y que justamente van a utilizar las plataformas de Alibaba para poder comprar y vender. Así que cuando miramos a largo plazo, no tiene ningún tipo de fundamento creer que Alibaba fue durante este año y que va a ser durante los próximos años una mala inversión. Así que, a ver, como para que tengamos alguna idea de lo que es la escala de China, o sea, de lo que es el tamaño de la economía de China, pensemos lo siguiente. En China hay personas con más de 1.000 millones de dólares que superan en número a la cantidad de habitantes de Argentina. O sea, en China hay más personas que tienen en su patrimonio más de 1.000 millones de dólares que habitantes hay en Argentina. O sea, eso es de lo que hablamos cuando hablamos de China. Hay, obviamente, cientos de millones de personas que son pobres. Obviamente, cada vez son menos, pero aún así, hoy en día hay personas que viven mucho mejor que los occidentales, pero también personas que viven con el nivel de vida de África Central, o sea, de Camerún, de Nigeria, de esos países. En general son las personas que viven en la parte más oeste de China, en la parte del Tíbet, por ejemplo, porque la parte occidental de China, la parte de Shanghái, la parte de Beijing, toda esa parte es la parte más rica del país. Pero aún así, China también tiene muchos contrastes, o sea, tiene millones de millonarios, pero de la misma manera también tiene cientos de millones de personas que siguen en la pobreza, y el objetivo del gobierno es, por supuesto, para el año 2049 terminar de sacar a todas las personas de la pobreza. También tiene otros objetivos bastante más polémicos, pero bueno, todavía estamos demasiado lejos. Entonces, vuelvo a repetir, la mejor forma de invertir para aprovechar esta política que está llevando adelante el gobierno chino es justamente invertir en la clase media china, que es justamente la que el gobierno apunta a que crezca más. Y Alibaba es una empresa directamente beneficiada, o sea, porque sus consumidores son principalmente este tipo de personas. Pero claro, ¿qué es lo que nos pasa? Nuestros horizontes temporales no son los mismos que los chinos. O sea, como yo les decía, China es una sociedad que tiene miles y miles de años, en las cuales cuando uno mira por debajo de la superficie ve que poco ha cambiado en la forma de vivir y de pensar de los chinos, y una de las principales características que tienen los chinos es el pensamiento a largo plazo. O sea, siempre los chinos tienden a pensar a largo plazo, tienden a pensar 5, 10, 20 años a futuro. Una gran prueba, por ejemplo, es el propio gobierno de China, que se maneja con planes quinquenales. O sea, el gobierno de China hace planes a 5 años, donde se plantea objetivos que tiene que cumplir y herramientas, y los lleva adelante. Por ejemplo, el desarrollo del 5G. Hoy nosotros sabemos que Huawei es la principal empresa del mundo en desarrollo de antenas 5G y en tecnología 5G. ¿Por qué es Huawei la principal empresa en desarrollo 5G? Porque fue justamente uno de los objetivos que tuvo el anterior plan, el que venció en 2020, digamos, el que venció a finales de 2019. Fue uno de los objetivos fue que China lidere el desarrollo de la tecnología 5G. Entonces,
Al mismo tiempo, Huawei hoy ya ha desarrollado un sistema operativo propio para competir con Android principalmente, pero bueno, o sea, es todo parte de la estrategia del Partido Comunista Chino. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. O sea, al invertir en empresas chinas, estamos invirtiendo en empresas cuyos empresarios, cuyos empleados y cuyo gobierno, que es el que genera el ecosistema para desarrollar las actividades, piensan a largo plazo y están acostumbrados a pensar a largo plazo porque es una sociedad que históricamente siempre ha pensado así. Entonces, el consejo sería, si somos inversores que pensamos a corto plazo, no invirtamos en empresas chinas, porque claramente los objetivos del inversor no van a estar alineados con los de los gerentes de la empresa. O sea, eso es fundamental. O sea, mirar los rendimientos de las empresas chinas de corto plazo, con todo lo que suele pasar, sobre todo con las intervenciones del gobierno, bueno, llevan a mucho ruido, pero a largo plazo, cuando el gobierno hace sus planes y cuando las empresas hacen sus planes, por ahora yo no veo que haya un comando decisivo, una decisión estratégica de ir a perjudicar los fundamentos de las principales empresas porque el gobierno no está de acuerdo con ellas. O sea, eso no está pasando. Hay sí un sentimiento negativo de corto plazo, hay decisiones que ha tomado el gobierno que no han gustado, pero por ahora los fundamentos a largo plazo de empresas como Alibaba o como JD no se han deteriorado como para que yo diga, bueno, sí, conviene vender todo y olvidarse de invertir en empresas chinas. Entonces, como para cerrar esta parte más teórica y pasar un poco más a ver los números, lo que quiero que quede claro es esto. Riesgo, cuando uno habla de riesgo, no es solamente la probabilidad de que algo malo suceda, sino el impacto potencial que esto puede llegar a tener. O sea, en China existen riesgos de muy baja probabilidad, pero que de ocurrir nos pueden provocar una pérdida irrecuperable de capital. O sea, uno dice, ¿qué probabilidad hay que el gobierno chino obviamente se meta con Alibaba hasta el punto de que la divida en partes, por ejemplo, o directamente que la estatice? Bueno, son muy bajas las probabilidades. Ahora, puede ser que suceda. O sea, en Estados Unidos, yo puedo decir que en Estados Unidos, en Europa, es imposible que, por ejemplo, Estados Unidos quiera, no sé, dividir a Amazon en varias empresas o que la quiera estatizar. O sea, a nadie se le ocurre, nadie en su cabeza invierte en Amazon pensando que ese riesgo es posible. En China sí. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Bajísima de que eso suceda, porque para los objetivos del Partido Comunista no es totalmente contraproducente afectar los fundamentos de Alibaba de manera definitiva y provocar una pérdida total o permanente de capital en los inversores. Pero no podemos asignarle un 0% de probabilidad. Y de acontecer eso, ahí sí nuestra inversión, no sé si bajará a cero, pero sí podría bajar de manera irrecuperable. Entonces, estos son riesgos binarios, son riesgos que uno dice, bueno, son riesgos que tienen muy poca probabilidad de ocurrencia, pero de acontecer me van a destruir la inversión. Y me la van a destruir de manera irrecuperable. O sea, no en un sentido que yo pueda decir, bueno, la aguanto un tiempo, la aguanto un año a que recupere. No, bueno, si llegara a pasar ciertas, si llegaran a suceder ciertas circunstancias, si el Partido Comunista tomara ciertas decisiones, ahí sí yo podría perder mi capital invertido en Alibaba de manera total. Pero obviamente, o sea, la probabilidad de que suceda es muy baja. Pero aún así, no puedo evitar considerarla. O sea, tengo que tenerla en cuenta al analizar mi inversión, al hacer un descuento de flujo de fondos. O sea, tengo que tenerla sí o sí en cuenta, porque es un riesgo que siempre va a estar latente. O sea, son riesgos binarios que pueden llegar a ocurrir, o sea, que tal vez no ocurran nunca, pero que de acontecer me van a destruir totalmente mi inversión y que por lo tanto los tengo que tener en cuenta. Entonces, ese es el tipo de riesgos que tengo en China que no los voy a tener en Estados Unidos, porque en Estados Unidos impera la ley y en China impera el Partido Comunista. Entonces, dicho esto, vamos a analizar un poco Alibaba y vamos a compararla con Amazon. Vuelvo a repetir lo mismo. Si yo vengo acá, nuevamente,
al método top-down, estoy comparando dos empresas que es verdad, son muy similares, sobre todo porque Alibaba básicamente está copiando el modelo de negocio de Amazon, pero de la misma manera son totalmente diferentes. O sea, yo no puedo meter a Alibaba y a Amazon en la misma bolsa porque no son el mismo riesgo. O sea, Amazon es un riesgo absolutamente moderado, es una de las empresas más grandes del mundo, es una de las empresas más seguras para invertir, y Alibaba es China. Por lo tanto, el riesgo político, con todo lo que he venido contando, va a estar siempre vigente. Por lo tanto, obviamente nunca van a poder valer lo mismo si siguen haciendo más o menos lo mismo, si el modelo de negocio sigue siendo similar como es ahora. Así que siempre yo voy a ver a Alibaba a un descuento, o sea, cotizando a precios menores a los que cotiza Amazon. En este momento, mi opinión es que el castigo a Alibaba y a empresas como JD, otras empresas chinas, es exagerado, que no tiene que ver con los fundamentos, porque los fundamentos de Alibaba no se están deteriorando al punto de justificar semejante baja, pero el sentimiento de los inversores es muy negativo con respecto a China, puede seguir durando, pero yo sé que es de corto plazo y eventualmente se van a recuperar. Después vamos a ver un poco la cotización y vamos a ver que lo que está cayendo hoy tampoco es muy diferente a lo que ha caído en el pasado. Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero analizar Alibaba? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como hacíamos la otra vez, me voy a Google, pongo Alibaba SEC Feelings, o sea, pongo Alibaba SEC Feelings, debería, entre los primeros resultados de Google, debería aparecerme esta página. Si quiero el reporte anual, vengo acá y pongo Annual Reports y me va a aparecer esto. Acá tengamos en cuenta que hay una diferencia importante en relación a los reportes que vimos en informes anteriores. O sea, el informe anual de empresas que están radicadas en Estados Unidos es el 10K, el 10K. Y el informe cuatrimestral de balance de situación financiera es el 10Q, o sea, el 10Q. En el caso de empresas extranjeras que cotizan también en la bolsa de Estados Unidos, como es el caso de Alibaba, el reporte anual es el 20F, que vemos que se publicó el 27 de julio, porque Alibaba cierra su año fiscal en marzo, me parece. Y el cuatrimestral es el 6K, si no recuerdo mal, sí, es el 6K. Y acá hay un problema, obviamente, porque el formulario 6K no solamente se utiliza para los reportes trimestrales, sino que también se utilizan para otros motivos. Entonces vamos a tener un montón de informes, vamos a tener que ir viendo uno por uno hasta que encontremos justamente el que tiene los resultados trimestrales. O sea que, bueno, requiere un poquito más de búsqueda. En el caso mío, acá tengo el 6K y acá tengo el 20F. Entonces, si quieren entender bien qué es lo que hace la empresa, o sea, cómo esta empresa se parece a Amazon, por ejemplo, lo que tienen que ir es al ítem 4. En el caso del 10K era el ítem 1, en el caso del 20F es el ítem 4, información de la compañía, y vemos acá obviamente que va a explicar todo lo que es la historia de la empresa, la misión, bueno, va a explicar todo. O sea, Alibaba tiene algunas diferencias importantes con Amazon, o sea, se dedica mucho a la parte de comercio mayorista, así que bueno, tiene algunas diferencias, y está después este gráfico que está bastante interesante como para tener una idea global de lo que es el negocio de Alibaba. Entonces, si quieren entender bien qué hace la empresa, se vienen al 20F y bueno, leen esta parte del ítem 4. Para ver los resultados trimestrales, venimos acá y bueno, también en el 10K y en el 10Q, los formularios de empresas radicadas en Estados Unidos, hay una sección que se llama Management Discussion, donde justamente la gerencia discute los resultados y ahí nos pueden contar un poco qué es lo que estuvo pasando con el negocio. Acá no es así, en este formulario no es obligatorio poner eso, entonces lo que hacen es ir explicando acá, o sea, a medida que van contando lo que fue pasando, van explicando qué segmento de negocio creció, cuál no. Entonces ven que acá va explicando, va actualizando justamente lo que ha venido pasando con el negocio. Entonces ya saben, si no saben inglés, van a un traductor, el traductor de Google es muy bueno, si no está DeepL, y acá pueden ver bien qué es lo que estuvo pasando con la empresa. Yo lo que voy a hacer más que nada es ir a ver los números. Vemos que está la parte de cloud, o sea, como ya les dije, ustedes piensan en Alibaba, piensen en una empresa que está copiando el modelo de negocio de Amazon. Bueno, en este caso
bueno, esta es la parte del revenue. Lo que voy a hacer es, quiero ver el desglose del revenue, que está acá. Acá, bueno, acá justamente va a contar cuáles fueron los segmentos que más crecieron. Acá tengan en cuenta que obviamente como Alibaba es una empresa china, va a mostrar sus resultados en renminbi, que es la moneda de China. Yo sé que normalmente se conoce que la moneda de China es el yuan, pero en realidad yuan no es el nombre verdadero, sino que se llama renminbi, que en castellano significa algo así como moneda del pueblo, y yuan es una manera coloquial, digamos, de llamarlo. Entonces siempre van a haber RMB en las cantidades chinas, porque es la moneda de China. Pero ven que acá lo que más nos importa es en dólares. Y bueno, también nos expresan obviamente los resultados en dólares. Entonces, ¿qué es lo que me importa acá ver? Bueno, acá veo algunas diferencias, por ejemplo, con respecto a Amazon. En el caso de Amazon, por ejemplo, el 50% de los ingresos de Amazon vienen del marketplace. En China, yo veo acá cuando tengo la parte de la parte online, la parte esta que es parte física, la parte mayorista, minorista, internacional, nacional, la logística, bla, 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 lo que veo es que el 87% de los ingresos de Alibaba vienen del marketplace. Y fíjense que la parte de cloud computing, lo que sería el Amazon Web Service de Alibaba, es apenas todavía un 8%. Viene creciendo, porque acá vemos el crecimiento interanual, viene creciendo al 29%, pero bueno, o sea, sigue siendo una parte minoritaria. O sea, el 87% de los ingresos de Alibaba vienen del marketplace. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Veo una empresa que sigue creciendo, o sea, vuelvo otra vez a las bases, ¿no? O sea, cuando yo veo los movimientos, veo la gente que se asusta, yo entiendo que se asusten, porque es mucho lo que está bajando Alibaba o JD, cualquiera sea los CDR que tengan de empresas chinas, pero cuando pasan estas cosas, lo que hay que hacer es venir acá. Acá está la realidad de la empresa. O sea, lo que vemos en el mercado es, en muchos casos, emocionalidad de los inversores, que puede estar justificada por las decisiones tomadas por el Partido Comunista Chino, pero por ahora no están tomando decisiones que afecten esto. O sea, mi pregunta es, sabiendo que una empresa vale las ganancias que es capaz de generar para el accionista, descontadas a una tasa de riesgo, yo lo que veo es, las ganancias que está teniendo la empresa se están deteriorando, o sea, está deteriorándose el fundamento principal de la empresa hasta tal punto que yo crea que se va a destruir valor para los accionistas durante los próximos meses y durante los próximos años. Bueno, hasta acá, al 30 de junio de 2021, mi respuesta es no. O sea, veo que el negocio sigue creciendo, veo sí, obviamente, que sigue estando todavía muy concentrado en el marketplace, no es ninguna preocupación, digamos, no es nada malo, es el modelo de negocio que está teniendo Alibaba en este momento, pero no veo que el negocio esté deteriorándose, y más teniendo en cuenta los cientos de millones de personas en China que todavía faltan salir de la pobreza y que están como política del Partido Comunista, del gobierno, el hecho de sacarlas durante los próximos años. Entonces, veo una empresa que está creciendo, en una industria que está creciendo, pero que tiene un driver político muy complicado y que si yo estoy dispuesto a invertir en esta empresa, tengo que ser consciente que este tipo de situaciones pasaron y van a seguir pasando. Entonces, esta es la situación con la que nos encontramos en Alibaba. Y si yo quiero comparar, por ejemplo, puedo venirme a Coifin, acuérdense, esta página, Coifin, se pueden hacer una cuenta gratuita. Entonces, si me fijo en Amazon y me voy a la parte del Income Statement, lo que voy a comparar acá principalmente es el Enterprise Value, o sea, voy a calcular el valor de ambas empresas y lo voy a dividir por la ganancia operativa, que es la que está acá. O sea, acá vemos un par de diferencias. Por ejemplo, Amazon en este momento, la capitalización de mercado de Amazon, la voy a mover para acá. La capitalización de mercado de Amazon es 1.6 billones, o sea, 1.6 lo que en inglés se llaman trillions, o sea, y genera, o sea, 1.6 billones de dólares y genera un ingreso operativo, que es el que se utiliza normalmente para evaluar la empresa, de casi 30.000 millones de dólares. Esto es long term, o sea, este es el acumulado de los últimos 12 meses. O sea, durante los últimos 12 meses hasta el 30 de junio, Amazon generó casi
30.000 millones de dólares de ingreso operativo, que es el que después se utiliza para calcular la evaluación de la empresa. Vamos a Alibaba, vemos que Alibaba tiene una capitalización de mercado de 467, o sea, menos de un tercio, o sea, estamos hablando de 1.6 contra 0.4, casi 0.5 billones, o sea, vemos la diferencia de escala o de evaluación de una con la otra. Ahora, cuando vengo acá, veo que el ingreso operativo de Alibaba es de 16.300, o sea, tengo casi 30.000 para una empresa cuya capitalización de mercado es 1.6 billones contra la mitad, más o menos un poco más de la mitad, o sea, tengo 30.000 acá, tengo poco más de la mitad en Alibaba, pero con una capitalización de mercado de una tercera parte de lo que es. Acá supongo yo que la página tiene un error, porque si no esta página predice el futuro, porque me están mostrando el primer trimestre de 2022 y el cuarto de 2021, o sea, calculo yo que acá hay un error, o esta página está mirando el futuro, supongo yo que es lo primero, pero bueno, tengan en cuenta esto, una capitalización de mercado de 467.000 millones de dólares y me está generando un ingreso operativo de 16.300 y Amazon cuesta, o sea, la capitalización de mercado es 3 veces más y el ingreso operativo es 2 veces, o sea, acá ya uno tiene que empezar a mirar un poco, sobre todo pues yo creo que Amazon tampoco está cara, creo que es una acción que vale la pena comprar en este momento. Entonces vamos a calcular el Enterprise Value, que se calcula, o sea, el Enterprise Value se calcula como capitalización de mercado, que la tomamos de acá, tenemos que ir a la parte de balance, le sumamos la deuda y le restamos el cash. Entonces, para ver la deuda está acá en Liabilities, vemos acá abajo, acá, deuda de largo plazo, vemos que en el caso de Amazon, acá Long Term Debt, 50.279 millones de dólares de deuda, o sea, tengo que agarrar esta capitalización de mercado, sumarle la deuda y restarle el cash. Vemos acá que Amazon tiene deuda neta negativa, o sea, si yo agarro la deuda, que es de 50.279, o sea, la deuda es menor al cash, o sea que quiere decir que yo podría con el cash que tiene la empresa pagar toda la deuda y me sobraría plata, o sea tiene deuda neta negativa. Entonces, capitalización de mercado más deuda menos cash me da el Enterprise Value. Lo mismo tendría que hacer acá con Alibaba, tendría que irme acá al balance sheet, acá tengo la market cap, tendría que venir acá a la parte de liabilities, acá tengo la deuda de largo plazo, tiene 20, esto está en dólares también, porque acá hay que cambiarle la moneda, porque si no te la muestra en yuanes o en renminbi. La deuda de largo plazo es 20.000, casi 20.700 millones de dólares y la caja es de casi 75.000 millones, o sea que también tiene deuda neta negativa. Entonces, cuando yo calculo Enterprise Value de ambas empresas y lo divido por el ingreso operativo, que lo acabamos de ver hace un rato, me da que el Enterprise Value de Alibaba es 25,22 veces el ingreso operativo, o sea, el valor de la empresa total en su conjunto es 25 veces el ingreso operativo que genera la empresa para sus accionistas. Y en el caso de Amazon es 53,37, o sea, Amazon vale 53 veces más que su ingreso operativo. Alibaba vale, o sea, el valor total de la empresa, 25 veces más que su ingreso operativo. Para mí eso indica que Alibaba ha sido excesivamente castigada, porque es verdad que no pueden valer igual una empresa que tiene seguridad jurídica asegurada como es Amazon y una empresa que no tiene seguridad jurídica asegurada como es Alibaba. Obviamente Alibaba no puede cotizar igual, no puede valer lo mismo que Amazon, porque el driver político en China la perjudica mucho. Ahora, tanto no. O sea, para mí Alibaba ha sido excesivamente castigada, pero vuelvo a lo mismo. Si uno no piensa a largo plazo, olvídese de invertir en Alibaba o en JD o en cualquier empresa en China. Y si uno no tiene ganas ni tiempo de estudiar bien de que justamente estas cosas pasan en China porque la cultura es así, porque su filosofía, su vida cotidiana es así, bueno, entonces no invierta en empresas chinas. Si uno no está dispuesto a asumir un riesgo alto, las empresas chinas están fuera del mapa, están totalmente fuera
de nuestro espectro de búsqueda. Entonces, personas de perfil conservador no pueden invertir en empresas chinas y personas de perfil moderado solamente pueden invertir en este tipo de empresas si piensan a largo plazo, si son capaces de entender que a largo plazo estas empresas están baratas en este momento, pero no sabemos cuándo será porque los chinos piensan muy a largo plazo, y si está dispuesto a aceptar el riesgo, la volatilidad que puede venir a lo largo de todo el tiempo que uno la tiene comprada. O sea, no puede asignarse ninguna empresa china al portafolio en un gran porcentaje si es que uno va a necesitar el dinero durante los próximos meses o incluso durante el próximo año, porque vemos que pasan estas cosas, y pasan estas cosas porque el driver político de China, como siempre vemos acá, es absolutamente determinante en el rendimiento final que va a tener nuestro portafolio de inversión. Así que tengamos en cuenta esto, o sea, antes de invertir en empresas chinas, y si estamos invertidos en empresas chinas, tengamos en cuenta todo lo que dije en este video, porque el resultado final que van a tener va a depender justamente del driver político. Como vemos acá, Alibaba tiene todos los fundamentos para valer al menos el doble de lo que vale ahora. O sea, está generando la mitad del ingreso operativo de Amazon y vale un tercio. O sea, cuesta por bolsa, mejor dicho, o sea, su capitalización de mercado, que no es lo mismo que lo que vale, es un tercio. Y genera la mitad del ingreso operativo de Amazon. O sea, para mí eso es señal de que es una empresa barata. Pero, bueno, ¿cuánto puede tardar en recuperarse? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo va a tocar un piso? ¿Se va a recuperar? Imposible saberlo. Imposible saberlo porque depende del sentimiento de los inversores y de decisiones que se tomen por parte del gobierno. Y eso es muy, muy, muy difícil de predecir. Sobre todo las decisiones del gobierno, imposible de predecirlas. Así que ese es el riesgo que estamos asumiendo con empresas chinas. La ganancia puede ser enorme porque, de hecho, si yo miro, por ejemplo, y me fijo el gráfico de Alibaba, por ejemplo, veo todo lo que ha caído la empresa, pero cuando me voy a años anteriores, veo que obviamente en 2020 todo cayó por el COVID, pero veo lo que es Alibaba y veo estas bajas, ¿no? Veo estas bajas que ha tenido la empresa anteriormente, veo este 37-38% que ha tenido la empresa anteriormente, y, o sea, esto pasa. O sea, en esta empresa, en este tipo de empresas, esto pasa. Bajas del 30 y pico %, bajas así como esta del 20%, pasan porque es así, bajas del 20 y pico %, esto pasa, porque es este tipo de empresas, es el driver político de China, y bueno, si yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo y a saber justamente qué esperar de este tipo de empresas, bueno, las podré colocar exitosamente dentro de mi portafolio de inversión y que encajen con mi perfil de riesgo y con mi perfil de rentabilidad. De lo contrario, lo mejor será evitarlas. Así que, bueno, hoy no puedo hablar mucho de Argentina, la verdad que mucho no ha cambiado, encima tuvimos una semana corta por el feriado, así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.